Bienvenidos a su programa Luces para el Alma de la Centro Espírita Juana de Ángeles de la ciudad de Cartagena. Es una alegría para nosotros estar nuevamente con ustedes compartiendo todos estos conocimientos que la doctrina espírita nos trae para nuestro progreso, para nuestro avance, para nuestro mejoramiento. Estamos con nuestro compañero, hermano del alma, Juan Carlos Ríos, para un tema, buenas tardes Juan Carlos, un tema bastante interesante y que tiene que ver cómo es esa influencia de los espíritus sobre la materia, sobre los fenómenos de la vida y principalmente aquellos fenómenos que se muestran de forma patente, física, que nosotros podemos percibir y podemos ver. Entonces la doctrina espírita nos muestra cómo se producen todos estos fenómenos, pero también nos da las bases, ¿no? Especialmente en sus orígenes, Juan Carlos, cuando surgió la doctrina espírita. En estos orígenes es importante recalcar, si ya eres espírita, seguramente sabes el tema de las mesas giratorias, y si no lo eres, pues vamos a pretender ilustrarte un poco sobre este tema. Esto fue un fenómeno que se dio a mediados del siglo XIX en París, donde en reuniones públicas las mesas se movían solas. Y eran una actividad que era realizada la gente por distracción, por cosas superficiales. Esto llamó la atención de muchas personas. Una de las personas que les llamó la atención esto fue Allan Kardec. A partir de los análisis que se desprendieron de estos fenómenos que eran físicos, eran materiales, nace la doctrina espírita. Entonces fíjense que la temática que vamos a tratar hoy es muy importante porque digamos que nació de estos efectos físicos del interés de una persona científica, de una persona seria, que es Allan Kardec. Nace toda un compendio, una doctrina, una ciencia, que es la ciencia del espíritu, que se llama el espiritismo, y nace de estos fenómenos. Entonces es importante que lo entendamos, que lo comprendamos, y es lo que hoy pretendemos dialogar sobre esta temática. Sí, es muy importante conocer ese origen, ¿no? De cómo surgió la doctrina espírita, porque está relacionada con los fenómenos que nos atañen en el día de hoy. Y Allan Kardec se dio cuenta de que estas mesas giratorias no obedecían a fenómenos físicos o al electromagnetismo, a la electricidad. Se dio cuenta de quienes estaban produciendo estos fenómenos eran los espíritus. Porque notó que eran efectos inteligentes. Entonces, ahí detrás de eso había algo, y eso es lo que lleva al descubrimiento de los espíritus. Así es. Y gracias a todos estos fenómenos que Allan Kardec analizó, surge la doctrina espírita. Surge el contenido de la doctrina espírita. Pero nos damos cuenta de que estos fenómenos inicialmente fueron materiales. Entonces nos preguntamos cómo los espíritus pueden intervenir sobre la materia, sobre las cosas que vemos en el mundo corporal. Y gracias a Allan Kardec nos dimos cuenta de que los espíritus, para poder manifestarse en este plano, necesitan de un medium que facilite la comunicación. Todos los fenómenos mediúnicos, así como nos lo habla Hugo, están basados en el periespíritu. El periespíritu es aquella energía fluídica que recubre al espíritu y que le da la forma humana. El periespíritu es a través del cual el espíritu se manifiesta en este plano material. El periespíritu es semimaterial, es una materia muy sutil, muy quintesenciada y que no es palpable a los ojos, a la vista, al tacto, pero que es una realidad. El perispíritu es lo que explica todos los fenómenos. Entonces, aquí entra en conjunción con lo que está diciendo Hugo sobre el medio. Aquellas personas que tienen la facultad de poder facilitar el intercambio entre el plano espiritual y el plano material, en este caso de fenómenos físicos. Así es. Entonces el perispíritu es el que acompaña al espíritu, estando encarnado y desencarnado. Claro. Es ese cuerpo espiritual que nosotros lo vemos en la Biblia, que realmente es el que le da la forma al cuerpo físico. Cuando ocurre la desencarnación, que es la muerte del cuerpo físico, el espíritu continúa con su periespíritu, con ese cuerpo espiritual. Y es gracias a ese cuerpo espiritual
que acompaña al espíritu que se produce en las comunicaciones, que Allan Kardec las clasificó tanto manifestaciones físicas como manifestaciones inteligentes. Intelectuales, Así exactamente. es, que son las que realmente las físicas son las que nosotros estamos tratando de analizar en el día de hoy, y nos damos cuenta de que es gracias al perispíritu que los medios que tienen esta posibilidad de manifestar estos fenómenos físicos aportan una especie de sustancia, de ectoplasma, que llamamos un fluido, que utilizan los espíritus para generar todos estos movimientos, inicialmente de las mesas, ruidos, golpes. Y lo particular de esto, Hugo, es que puede que no lo sepamos. Eso es lo que pasa en las casas y en las películas, que en las películas hace mucho énfasis en esto, de los movimientos, se rueda la mesa, se ruedan los platos de la cocina, todos estos fenómenos que se dan físicamente y que pueden ser palpables, los explica la mediunidad, porque debe haber un medio que probablemente no lo sepas, que tiene esta capacidad, que tiene la capacidad de poder aportar las energías, los fluidos que nos está hablando Hugo, para que los espíritus puedan realizar estos movimientos en el plano material. Entonces, lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes, no es una mediunidad ostensible, es una cosa que se va dando y nosotros a veces no lo sabemos. Podemos ser medium de efectos físicos y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Incluso puede no estar en la casa, puede estar en el vecino o cerca, una persona que convive cerca de nosotros y tiene la facultad. La facultad, y es la que aporta realmente este fluido, este ectoplasma que le llamamos acá, para que los espíritus puedan realizar estos movimientos. Allan Kardec, en el libro de los medios, en el capítulo 2 de la segunda parte de este libro, nos comentan de que esas manifestaciones físicas pueden ser espontáneas o provocadas. Claro. Espontáneas son aquellas donde la persona es medium, pero no lo sabe, lo que estabas comentando, y en la casa se producen movimientos de objetos, ruidos, golpes, traslado de cuerpos físicos, de objetos, ¿sí? Y las provocadas son aquellas que se producen en las tareas mediúnicas. Un ambiente controlado. Un ambiente controlado, en las reuniones mediúnicas, donde hay medium que ya son conscientes que son medium de factos físicos y prestan, se disponen para que se realicen estas tareas, ¿no? Pero ya con un fin útil, ya con un direccionamiento específico, ¿no? Hacia el bien general, hacia el bien dentro de las tareas, ¿no? Una cosa muy importante que hay que tener, Hugo, y que todos ustedes tienen que tener una claridad. Mencionábamos ahora las películas. Las películas son dadas a exagerar y a mostrar y a tergiversar un poco o bastante la información. Y hay que tener algo claro. La división que hay entre el mundo espiritual y el mundo material es clara. A pesar de que estamos hablando de efectos físicos, de fenómenos físicos que son producidos por espíritu a través de la mediunidad de alguien, no es posible que un espíritu le haga daño a una persona que esté en el plano material, una persona encarnada, le haga daño a tal manera de hacerle perder la vida. Porque ese es el temor más grande que transmiten las películas y lo que nos hacen creer. Eso no es posible, porque las leyes divinas, las leyes naturales, las leyes de Dios no lo permiten. Y esa es la razón de que existan dos mundos. El mundo espiritual y el mundo material existen por eso. Y la división de ellos es clara y delimitada. Por eso, aquellas personas que facilitan el intercambio de los dos mundos son los medios. Esa es la forma en que el mundo espiritual se comunica con el mundo material y no puede violar las leyes que ya están descritas por Dios. Así es. Y para reafirmar todo esto que estamos hablando, nosotros conocemos la experiencia de este físico William Crookes, Sí. con el espíritu de Kathy King. O sea, vemos en estas manifestaciones, estas experiencias que él tuvo, donde el espíritu se materializaba. Que esto está documentado, esto se puede ver perfectamente por internet. Sí, y podemos ver cómo él, al espíritu materializado, o sea, que se hacía tangible, lo podían tocar, lo podían pesar, cómo documentó toda esta información. Lo pesaba, lo medía. Lo medía, sí, demostrando de que la vida continúa
y que estos fenómenos se producían gracias a una medium, ¿no? Que era la que aportaba estos fluidos y permitía que el espíritu de Kathy King se materializara. Y muchos de estos fenómenos en otras partes del mundo se fueron repitiendo, ¿no? Ya ahora en la actualidad no ocurren tan seguidos. ¿Por qué? Porque ya el mundo espiritual está buscando más el desarrollo de las ideas intelectuales, Lo moral. la práctica de la moral, y llevar al hombre a un estado diferente de conciencia. Porque al principio era normal que los fenómenos físicos fueran populares. ¿Por qué? Para llamar la atención. Para impactar. Para llamar la atención y así ir despertando inicialmente la curiosidad, pero después la conciencia, ¿no? Primero llamar la atención a través de los sentidos, para luego llegar a la inteligencia, a la razón y a la conciencia, que es lo que realmente busca la doctrina espírita, nuestra transformación moral. También hay que también tener en cuenta que no es una mediunidad común tampoco. No es una mediunidad que vas a encontrar en los centros espíritas de manera fácil. No es muy común encontrar medium de efectos físicos porque, como decía Hugo, el mundo espiritual ahora busca moralizarnos, busca a través de los fenómenos intelectuales impactarnos. Entonces no es tan necesario ahora el efecto físico como lo era en su momento para poder capturar la información de eruditos, caso de Kardec y de otros más, para poder establecer las bases de una doctrina que era necesario organizar. Que el trabajo de Kardec era codificar, superadas estas etapas, como toda la ciencia, por la curiosidad, como toda ciencia empieza. La ciencia empieza por una curiosidad, por explicar algún fenómeno y después se va desarrollando y se especializa. Así es. Lo mismo está ocurriendo con la ciencia del espíritu, que es el espiritismo, que pues nació de unos efectos físicos, como lo vamos ahora, pero que ahora lo que busca es mejores seres, mejores personas, y eso no necesitamos un efecto físico para eso, necesitamos unos efectos intelectuales, sí. Pero también a los efectos físicos también hay unos, se desprenden algunos efectos morales. Claro. O que pueden tocar el intelecto también. Porque Allan Kardec nos habla, y León Denis en el libro Lo Visible también nos habla, de que existe la voz directa, es decir, cuando los espíritus a través de este ectoplasma permiten que su voz se escuche, para que todo lo que está ahí, medium o no, lo escuchen. También encontramos la escritura directa, que es sin intervención de la mano del medium, en un papel que esté doblado, aparece la escritura directa del espíritu, también, pero a través de estas energías, de estos fluidos que se asocian con las manifestaciones físicas. Y lo vemos también en sinnúmero de manifestaciones, porque Allan Kardec no estudió todas las formas de mediunidad, porque hay otras manifestaciones mediúnicas que aún están por estudiarse, por comprenderse, porque la mediunidad no es algo estático, es algo también que se va desarrollando y va mostrando diversas facetas, ¿no? Es gracias a la mediunidad que contamos con la doctrina espírita, que contamos con la demostración de la inmortalidad del alma y de que somos hijos de Dios, ¿no? Porque esa es una de las consecuencias de todos estos conocimientos, todas estas manifestaciones, sean físicas o intelectuales, nos llevan a la comprensión de esa trascendencia, de que somos inmortales, de que evolucionamos, de que existe la reencarnación y que podemos nosotros mejorar cada día. Y es que es la mediunidad el canal para hablar con Dios. Como te decía, mucha gente, las leyendas urbanas magnifican o tergiversan los mensajes, pero la mediunidad lo que busca es acercarnos a Dios. La mediunidad lo que busca es establecer ese contacto con el plano espiritual superior para ayudarnos, para ser mejores personas, mejores hombres, mejores mujeres, mejores espíritas. Así es. Y existen muchas manifestaciones que no podemos tocar ahora en detalle. En muy poco tiempo. Pero más adelante creo que podemos hacer otros programas, hacer otros estudios que nos ayuden a entender cómo se dan estos fenómenos de manera detallada, concisa y siempre clara, porque la doctrina espírita es un compendio de conocimientos claros y precisos para nuestro proceso espiritual. Bueno, para ella, concluyendo esta tarea, esperamos haberles esclarecido un poco más sobre los efectos físicos o las manifestaciones físicas que se dan en la doctrina espírita y básicamente en las casas espíritas o en diferentes situaciones de la vida. Entonces, fue un placer haber estado con ustedes y los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias.